Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como sabéis, está y va al encuentro de la espiritualidad y del amor. Y, en especial, a la del ser humano. Ese encuentro que tiene que tener consigo mismo, esos susurros del alma que deben hacerle vibrar y conocer y sentir el silencio del universo, para así ser ese hombre especial, ese hombre superior, ese ser que camina con altitud de miras y sobre todo con sabiduría, conocimiento, amor, libertad. Hoy hay un tema muy interesante, profundo, que me imagino que será de mucho interés porque hay muchos métodos para conocer la personalidad del ser humano, pero esto en particular es muy especial. Vamos a hablar de grafología. Está conmigo Juan José Jiménez Praderas, amigo personal, persona sabia, con mucho conocimiento y sobre todo, lo más importante, una gran persona, una bellísima persona. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos preparados para hablar de grafología, ese ritmo de las letras que hace que la persona, y se defina la persona, la personalidad profunda de él. Bueno, primero definiremos que la grafología es una disciplina que trata de llegar a lo profundo de la personalidad analizando la escritura de una persona. Para poder realizar esto, nosotros utilizamos unas técnicas y no nos fiamos de si la escritura me gusta o no me gusta, es fea, es bonita o es agradable o no. Nosotros utilizamos una técnica objetiva que consiste en mediciones, en observaciones, y esto se lleva sobre una ficha técnica y luego se emite el estudio de personalidad. La grafología como tal tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, a través de la escritura no podemos saber el sexo de la persona, si es hombre o mujer el que ha escrito. Hay grafólogos que dicen, ¿es de hombre o de mujer? Hombre, tienen un 50% de acertar y eso es mucho. Claro, imagínate que en la lotería tuviéramos el 50% de acertar. Bueno, entonces nosotros no somos de esa escuela. A nosotros nos tienen que decir el sexo de la persona. Nos tienen que decir la edad, porque tampoco se sabe la edad. Nos tienen que decir el nivel de estudios, porque tampoco lo conocemos. Y que quede claro, nosotros no detectamos enfermedades por la escritura, ni curamos enfermedades por la escritura. Esos son los límites que tiene la grafología. Para hacer el estudio lo que necesitamos es, en un papel en blanco, tamaño DIN A4, que es lo normal, pues una carta dirigida a un amigo o un familiar que tenga 20 o 25 líneas y la firma. De tal modo que no realizamos el estudio de una escritura si no tenemos la firma. Si tengo solo la escritura y no la firma, me quedo a mitad, y si tengo solo la firma y no la escritura, me quedo también a la mitad. Por tanto, para hacer un estudio que sea riguroso y serio, escritura y firma. ¿Con qué lo tenemos que escribir? Pues con lo que habitualmente estamos acostumbrados, porque no es lo mismo escribir con pluma estilográfica que con bolígrafo Bic, que con un rotulador o con un pilot. Hoy en día el pilot se ha puesto de moda y eso es nuestro enemigo número uno, porque tenemos ciertas dificultades para ver, por ejemplo, la presión, la calidad del trazo. Como decía antes, utilizamos una técnica y la escritura la vemos en su conjunto. No vamos a analizar letra por letra, ni signos, una coma, un acento. No, nosotros vemos lo que es el espacio, como lo ocupa con la letra, el trazo, la forma, el movimiento, el tamaño, la inclinación. Y luego, ya aparte, los signos libres, que es los acentos, los puntos, tildes, etc. Pero eso ya queda un poco aparte. Hay otros métodos de grafología que empiezan a estudiar las letras por separado. Nosotros no lo hacemos así. Pertenezco a la Sociedad Francesa de Grafología con sede en París y estoy diplomado y por tanto me permiten el poder hablar así en público, porque si no, no lo haría. Lo cual yo te agradezco muchísimo, que estés con nosotros. Bueno, si puedo aportar algo a los que nos ven o nos escuchen y les puedo aclarar algo, pues yo encantado. Yo he preparado, por no hablar de cosas genéricas y cansar a las personas, he traído la firma y la escritura de Trump,
del presidente de los Estados Unidos, que está hoy muy de moda. Sí. En Francia creó un revuelo muy grande entre los grafólogos cuando vieron la escritura y la firma. Es que choca muchísimo, porque comparado con la de Hillary Clinton, con Obama o con cualquier presidente anterior, no tiene nada que ver, es algo totalmente distinto. Es un hombre único y especial, y por eso pues se puede hacer el análisis por una razón, porque las escrituras y firmas que voy a sacar ahora a continuación, sobre las que hablaré, se han publicado en Internet, por tanto son públicas. Si no fuesen públicas, yo no haría este estudio por la discreción y por la confidencialidad. Claro. De tal modo que hoy en día en España se está metiendo mucho la pata con esto de la confidencialidad, porque ven una firma, una escritura, y ya te hablan de esa persona sin poder muchas veces, pero bueno. Sin poder, y a veces a lo mejor no con la cualidad y la capacidad para poderlo hacer. Pues, hay mucho atrevimiento, ¿no? Pues sí, actualmente. Sí. Hay mucho atrevimiento. Y hay que tener muchísimo cuidado. Sí, es mejor... porque es un juicio, emitir un juicio de una persona, ¿no? Pero sobre su personalidad íntima y además profunda, ¿eh? Claro. Nosotros hacemos dos tipos de informes. El profundo, que es que va dedicado solamente a la persona que nos consulta, o para empresas en selección de personal, es otro tipo de informe. Ahí no se habla de cosas íntimas, sino cómo se adapta al trabajo, si vale o no y por qué. Porque al empresario no hay por qué darle más información. Y eso el candidato nos tiene que dar permiso para hacer su análisis de escritura. Y si no lo da, pues no se hace y ya está, no pasa nada. Pero ese es el respeto humano, ¿no? Tiene claro, que ser. Estamos hablando del alma de la persona, de la propia personalidad más profunda. Es que entras, tener. Hombre, Anna Teilhard, que fue una grafóloga suiza junto con Pulver, un libro que es magnífico y tiene escrito, se titula El alma y la escritura. Así se titula. Por tanto, entra directamente en el alma. Hay que tener en cuenta que por la escritura vemos los componentes psicológicos de Jung y entramos también en los estadios de desarrollo de Freud. Y eso es muy íntimo. Es que hay que tener mucho cuidado porque hay personas desaprensivas que no tienen ese respeto debido a la persona y luego, pues, lo que decía antes, ¿no? Emiten un juicio de valor que a lo mejor no es el correcto, ¿no? A nosotros, cuando nos dan el diploma en París, nos hacen firmar un documento en el cual es como un juramento hipocrático, igual que hacen los médicos, los cuales no podemos difundir estructuras de personalidad que hayamos analizado, a no ser que te dé permiso la persona analizada. Eso es así. Y si lo hiciera, me podrían quitar el diploma, me podrían eliminar. Sí. Hay un tema, lo digo a nivel personal, porque yo recuerdo hace muchísimos años, con la letra que tenía, que cambió totalmente, una pregunta que es, ¿cambia la persona y cambia la letra, o al cambiar la letra cambia la persona, la personalidad? A ver, con los niños trabajamos la reeducación escritural, es decir, un niño que tiene problemas en el colegio, nosotros le reeducamos la escritura para que cambie cosas que puede cambiar porque es un niño y lo reconducimos hacia estructuras de personalidad más acordes con lo que esperamos de él. Por ejemplo, que sea un ser sociable, que tenga más o menos empatía, que le guste jugar, que le guste estudiar y que sea una persona más o menos responsable. Esto lo hacemos hasta los 12 o 13 años. A partir de esa edad sí que se puede, pero la estructura de personalidad está ya casi configurada, porque esto se hace en los 7 años primeros de vida. Y lo que sí se puede hacer es actuar sobre la escritura de un adulto para hacerla más legible, más rápida, porque si yo escribo, la escritura tiene un significado y es transmitir un mensaje. Si yo no transmito ese mensaje, ¿de qué me sirve escribir? Por tanto, lo primero que vemos con un adulto es que la escritura sea legible, que se entienda y que le gusta a la persona que escribe, de tal manera que podemos influir en la inclinación de la escritura, en el tamaño, en la forma de separar las palabras y las letras. En esto es en lo que trabajamos, pero no mucho más.
Yo recuerdo cuando te presenté la primera escritura, que era totalmente diferente al cabo de 6 meses o 7 Bueno, meses. es que en tu caso tú dijiste voluntariamente que querías cambiar la escritura por una serie de circunstancias. Entonces, si te acuerdas, nosotros actuamos sobre la inclinación, sobre el tamaño y sobre la forma de unir las letras. No trabajamos en más. Y ahora tienes una escritura muy distinta a la que tenías anteriormente, pero lo que sí ha quedado igual, exactamente igual que entonces, es la estructura del trazo, es decir, la presión, la textura, la tensión. Eso ha quedado, porque con eso nacemos y morimos. Es decir, se nace introvertido y se muere introvertido. Se nace extrovertido y se muere extrovertido. Pues esto es lo mismo. Se nace con un trazo y se muere con ese trazo. Lo que pasa que sí que podemos trabajar otros aspectos de la escritura que benefician a la estructura de personalidad. No, la grafología, por lo menos para mí, por la experiencia vivida, ¿no?, contigo, la verdad es que fue muy útil. O sea, muy útil, muy práctica y además profunda, ¿eh? O sea, me hizo reverberar muchas cosas y sobre todo evolucionar personalmente. Se trabaja sobre escrituras de personas adultas, ya como te digo, pero sobre todo con niños para la reeducación, porque si hay personas más o menos de nuestra edad que nos están escuchando, ellos aprendieron a escribir con un método caligráfico que era la letra inglesa, era ligada, inclinada a la derecha, bastante grande, se leía muy bien. Rubio luego viene con la escritura vertical y más redonda, y con algunos reajustes, que eso ahora se está trabajando, que trabajamos con ellos y se está eliminando. Entonces, Rubio en estos momentos está muy motivado para poner un modelo caligráfico adecuado, porque Estados Unidos ha metido el script, que son las letras separadas, una al lado de otra, muy bonitas, muy bien escritas, pero no son espontáneas. Y lo ha mandado para Sudamérica, y ahí ha fastidiado de México para abajo, que tenía antes la escritura Palmer, que era una escritura bastante parecida a la inglesa, y ahora escriben todos script. Entonces, escriben todos prácticamente igual. Es una pena que Estados Unidos haya influido de esta manera. En cambio, Alemania, Francia, Italia, todo lo que es Europa mantiene sus tipos de escritura. Es otro nivel cultural, Europa a Estados Unidos. Sí. ¿No? Una de las preguntas que nos hacen es si nosotros podemos analizar una escritura china. Pues sí. Y árabe también. Sí, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer el alfabeto de la escritura que vamos a analizar. Si yo conozco el alfabeto chino, veré las variaciones que pone esa persona en la estructura de sus letras. Y si tengo un alfabeto árabe, yo también veré lo que ha cambiado en el alfabeto árabe. Por ejemplo, los árabes y los chinos escriben vertical, siempre vertical. El árabe escribe de derecha a izquierda, el chino de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Entonces, una vez que conocemos ya el árabe, el alfabeto, yo veo dónde introduce las variaciones. Como tengo el trazo, tengo el tamaño, tengo la forma de ligar, pues haré un estudio de la escritura. Las firmas varían mucho de los países latinos a Asia o a África o hacia los países anglosajones. Los únicos países que ponemos rúbrica somos los latinos. Los demás no ponen rúbrica. Y eso viene de la Edad Media, en que ya se empezó a hacer rúbricas para diferenciar las firmas, porque como se escribía con la escritura procesal y todo era igual, pues no era muy difícil de distinguir de un amanuense a otro quién había escrito, porque antes escribía muy poca gente. Y se introdujo la rúbrica para dar una seña de identidad. Y ahora nosotros la tenemos así asumida y no hay dos rúbricas iguales. Y es muy interesante porque somos los países latinos los que tenemos la rúbrica, que es una forma que define muy bien una escritura. De todas formas, la grafología, hablo por experiencias personales, lo importante sobre todo es el que sirva para que las personas puedan modificar toda estructura, porque muchas veces vamos con muchas señales que no son las nuestras. Y entonces, al modificar esa estructura, pues realmente somos nosotros, ¿no? De alguna forma, hablo de emociones, hablo de trascendencia y todo esto, ¿no? Sí, la escritura emana del cerebro. Y en el cerebro es donde está la espiritualidad, está también todo lo que es la trascendencia, todo lo que es la mística. Eso está perfectamente
definido y se sabe en qué área cerebral está todo esto. De tal manera que si se excita esa área cerebral, emerge la espiritualidad, lo que es el misticismo. Francisco Rubia, que es un neurólogo muy importante español, eso lo tiene perfectamente definido y estudiado. No solo él, sino él que lo ha escrito muy bien. De tal manera que entra en éxtasis una persona que tiene esa área cerebral más activada que los demás. Antes, hace 3.000-4.000 años, estaba mucho más activado todo esto que ahora, que nos ha machacado con la tecnología, con internet, con el wifi, con todas estas cosas nos han fastidiado. Y entonces tenemos tantísima información que no la podemos procesar. Y antes no había tanta información y emergía más esta parte de personalidad, que es la parte íntima y espiritual que os interesa a vos, que te interesa a ti y al programa. Bueno, pues eso está perfectamente definido en el cerebro. La escritura, ¿por qué emana del cerebro? Pues por lo siguiente. Cuando yo escribo con la mano y la señal viene del cerebro, la transmite por el brazo a la mano, pero yo puedo escribir con la boca. Se puede escribir la boca y se puede escribir con el pie. Por tanto, el cerebro es el que manda en la boca, en la mano y en el pie. El cerebro está en vías de estudio y se están haciendo estudios neurológicos importantes e interesantes y se llegará a saber mucho del cerebro. Pero que la espiritualidad y todo esto está en el cerebro, está demostrado científicamente. Yo antes, cuando hablabas de excitación para el cambio de personalidad hacia la parte espiritual, yo lo que tengo que agradecer, y toda la vida, ¿no?, es porque fue un proceso en el cual hubo una transformación personal, ¿no?, hacia una vida mucho más espiritual. Por eso yo creo que la grafología la defiendo a ultranza, porque yo la he vivido, o sea, y creo que es importante que realmente la sociedad sepa que el estudio de esas letras es importantísimo. Y también tengo que decir que eres un fan y una persona que defenderá siempre a Rabindranath Tagore, porque sí, Tagore con los pájaros perdidos y todo esto es lo que te dio una luz y te abrió hacia ese camino tan interesante que ya no has dejado en tu vida, que es el mundo de la espiritualidad, de la sensibilidad y del conocimiento del alma humana. Así es. Jung defendía el alma humana, Freud no, pero Jung era muy orientalista y entonces era una persona muy encaminada hacia ese. Como va transcurriendo el programa y tendrás que dar ya datos, como ya vamos en mitad del programa, si quieres, ya con la letra y la firma que va saliendo en pantalla, pues ya vas... Sí, ahora en pantalla tenemos Hillary Clinton y Trump y con escrituras de ambos. Todas las escrituras que pongo hoy aquí han salido en internet. Como podéis ver, la escritura de esta mujer con la de Trump no tiene nada que ver, no se parecen en nada. Ella escribe con el modelo americano, él es todo con letras mayúsculas en este texto concreto y con rotulador de punta muy ancha. Por tanto, ella, que predomina la curva, predomina una escritura que va muy bien de izquierda a derecha, es una persona en la que aparecen más los sentimientos, la parte afectiva, la parte espiritual. En cambio, en la escritura de Trump, que es más grande, con todo ese trazo tan negro y esa firma tan en ángulo, que si nos la imaginamos de alambre y la fuéramos a tocar nos pincharía, pues así es como él es interiormente. Si lo tocas interiormente te pincha. Entonces, vamos a ir hablando de la escritura. Exacto, muy bien. Esta escritura y firma que aparece tan es la que voy a estar más rato hablando sobre ella. De esta voy a hablar un poco en términos técnicos como lo utilizamos nosotros, pero creo que lo entenderá todo el mundo. Está escrito con letras mayúsculas, con rotulador de punta gruesa, tanto la firma como el texto, y quiero que veáis una cosa curiosa. Arriba se ven dos líneas que están a imprenta y abajo lo que ha escrito. Es que este hombre escribe siempre así, hacia arriba, no escribe horizontal, escribe siempre hacia arriba. No es que le hayan puesto el papel mal o se haya colocado el mal, no, es que él
escribe así, en todos los textos que tengo es así. Entonces destaca una forma que nosotros llamamos hiperestructurada, hay mucha rigidez, el tamaño es grande, hay muchos ángulos y, si os dais cuenta, las letras las hace estrechas como un acordeón que le han cerrado el acordeón, está todo estrechado, eso es una antinomia con una escritura tan grande porque estrecha. En la firma se ve claramente que lo está estrechando todo. Esas antinomias se reflejan luego en su comportamiento, en su carácter. Es curioso cómo liga todas las letras cuando escribe, sobre todo con minúsculas, pero la firma, en este caso que tenemos aquí en pantalla, es hiperligada, porque liga el nombre Donald a Trump, que es lo que aparece después en el apellido. La escritura y la firma es vertical. Dice, no, está inclinado a la izquierda, no, está inclinado a la izquierda el texto, pero realmente, si lo miramos respecto de la línea donde apoyan las palabras, pues la escritura es vertical. Y es una escritura compacta porque hay mucho negro, se ve mucho negro y poco blanco entre las líneas y entre las palabras. Nosotros a lo que escribimos le llamamos negro y a lo que no escribimos le llamamos blanco. El negro está en relación, o lo escrito está en relación con el consciente, y lo blanco con el inconsciente. Por tanto, aquí vemos que en la relación consciente-inconsciente predomina el consciente en la escritura de Trump. No es muy legible la escritura. La escritura, a pesar de que es mayúscula, tiene unas formas que son muy personales de él. Es lo que nosotros llamamos escrituras estilizadas. Son personas que dan mucha importancia a su imagen personal. Aparecen también al final de los trazos unos gruesos, se engruesa, se hace más grueso el trazo y nosotros esto le llamamos mazas. Esto siempre es personas con agresividad, que la sacarán o no la sacarán. De hecho, la agresividad no es mala en sí, depende cómo la utilicemos, es buena o mala, es como la ansiedad. Si yo utilizo bien la agresividad, soy activo, y si la agresividad no la sé canalizar, no soy activo. El margen izquierdo, aquí en este texto, es desigual, pero en otros textos que he visto y que suele ser recto. Todo el texto está escrito de una forma que nosotros llamamos mecánica. Lo podía haber escrito, sobre todo esa firma, pues un robot. Le metes eso y el robot hace esa firma sin ningún problema. Y la escritura también, porque todas las M's, las L's, la S, la H, todas son iguales, todas las hace siempre igual. Si nos damos cuenta, como hay tanto escrito, es un bloque muy compacto, y eso es lo que nos llama la atención. Estas compacidades son de personas que están muy obsesionadas con lo que hacen, con lo que dicen, con lo que son. De todas maneras, ahora os leeré el retrato de Trump. Hay guiones y barras de T que están por encima, las barras de T las pone por encima del trazo magistral, están muy altas, y eso también demuestra que esta persona es muy autoritaria. La firma y el texto es homogéneo. Vamos a ver, en esta nueva imagen que tenemos he puesto la firma de Trump y la de Hillary Clinton para que veáis la diferencia tan enorme que existe entre una firma y otra. Hillary Clinton es totalmente legible, la H, la I, la L, la A, la R, la O, y en cambio Trump hay que adivinar que pone Donald y que pone Trump. De todos modos, estas firmas son de... se las ha estudiado él, le gusta hacerlo así. Es una cosa que la lleva dentro y ahora ya lo hace de una forma totalmente mecánica. Él no se da cuenta de la barbaridad de firma que tiene, porque Hillary Clinton, ninguno de los dos tiene rúbrica, porque claro, vienen de otra cultura distinta a la nuestra, no son latinos. Pero la escritura de Hillary es mucho más curva, es también vertical, pero se lee perfectamente, hay más suavidad. A ver si podemos pasar a alguna otra firma. Aquí tenemos otro autógrafo de Trump. Entonces, siempre
se repite de la misma manera. Esos ángulos, esa ilegibilidad, pero sobre todo gestos que van hacia la izquierda en vez de a la derecha, que es la primera letra, la D mayúscula, y la P del apellido, la última letra. Esas 6 letras es lo que nosotros llamamos escritura al revés, sinistrogía. Si podemos cambiar a otra firma. Como decías antes, se ve que es rígido, ¿no? Una persona... Es muy rígido, sí. Él es tan rígido como la firma. Esta firma aún está más rígida, más estrechada, y el acordeón es que la ha cerrado totalmente el acordeón. Cuando firmó esto, estaba bajo un estado psicológico de muchísimo estrés. Lo que estaba firmando aquí, yo no sé lo que firmaba, pero él aquí lo firmó no estaba muy conforme, él estaba totalmente bajo presión psicológica, pero negativa. Podemos poner otra firma. Esta ya es un poco, la acordeón se ha estirado, las letras aparecen ya un poco más distanciadas entre ellas, pero si nos fijamos bien es que está todo ligado, está todo enlazado, está todo... Él suele escribir de forma yuxtapuesta, es decir, separando las letras, pero en cambio la firma siempre liga todas las letras. Es una persona muy estructurada, por curiosidad. No es que sea muy estructurada, es hiperestructurada. Entonces, las escrituras hiperestructuradas tienen, y la escritura también, tienen el siguiente comportamiento. Cuando esta persona se enfada, él se enroca en la función psíquica principal para Jung. En Tram la función psíquica principal es la sensación. Entonces, ese mundo de sensaciones que tiene es donde él se queda enrocado, y de ahí ya no lo sacas. Por eso es tan difícil de llegar a acuerdos con él, porque está enrocado en su función psíquica y no es capaz de pasar a la intuición, al pensamiento o la intuición. O sea, realmente las emociones las vive muy poco. No, es que no tiene emociones. No tiene emociones. No tiene emociones, como tampoco tiene empatía. Podemos poner otra. Vamos a ver. Esta es una página muy especial. A la izquierda aparece un documento así enmarcado en rojo y debajo la firma. Y debajo de ese documento está también la firma de Tram. Es para que veamos la diferencia que hay entre una firma que está totalmente estrechada y cerrada y luego como la abre. Pero a la derecha no son las firmas de Tram, son las firmas de Himmler. Himmler era el brazo derecho de Hitler y era el encargado de los campos de exterminio nazis. Este era el responsable de todo el exterminio que se hizo. Entonces, si os dais cuenta, la firma de abajo de Tram y de esta tienen mucho en común, muchísimo en común. Los ángulos, la rigidez, los bastones verticales. Himmler ya sabemos lo que era, y Tram lo estamos sufriendo. También sabemos lo que es. Bueno, ahora os voy a leer un poco lo que es el estudio que he hecho sobre la personalidad de Tram a través de su escritura. Estas escrituras y firmas son a partir de cuando él tenía 41 años. A esa edad era ya un hombre muy seguro de sí mismo. Le gusta impresionar. Cuida su imagen para de este modo impactar. Necesita sobresalir y distinguirse. Quiere ser único. Para Freud tiene un yo sobredimensionado. Por tanto, si nos escucha algún psiquiatra o psicólogo clínico, me entiende perfectamente. Tiene deseos de omnipotencia y omnipresencia, es decir, quiere estar en todos los sitios y en todos los lugares. O sea, un dios de la tierra. Más o menos. Necesidad de que se le reconozca, de que vale. Eso sí, necesita una serie de aduladores que le digan: qué bien lo haces, Donald, eres un figura, tira para adelante, eres único. ¿Pero eso para tener más confianza en sí mismo? Sí, para tener confianza en sí mismo, porque sí, sabe, claro, que es un exagerado. Claro. Piensa y medita sus acciones. Es enérgico, activo, combativo, perseverante, tenaz, eficaz,
impone su voluntad de forma autoritaria, no tiene sentido de la medida, es excesivo en todo, sabe lo que quiere y lo que no quiere, se cierra en sus ideas, en su propio esquema de pensamiento, necesita hacer y deshacer cosas sin parar, poca capacidad para escuchar, no tiene empatía. Ángel, si no tiene empatía, no hay sentimiento. Claro. No es incapaz de ponerse en el lugar del otro, Ángel. Claro. Es que ya se ve que... El alma la tiene adormecida, claro. la tiene metida... Escondida, está escondida. Sí, bajo llave. Sí, está escondida. Cree que está en posesión de la verdad. Es muy autosuficiente. Esto es muy importante. No le interesan las opiniones de los demás. Los considera inferiores. De todo lo que vas diciendo, querría decir, es inteligente. Es muchísimo, mucho. muy inteligente. Por eso te iba a decir, porque sí. eso es de un grado de inteligencia muy elevado. Esto no está reñido con inteligencia, ni mucho menos. Claro. Se distancia de los demás para preservar su intimidad. No puede pasar desapercibido, necesita impactar. Reacciona de manera inmediata, guiado por su instinto. No le gusta que le lleven la contraria y puede ser muy reflexivo. No le gusta dar salida ni exteriorizar sus sentimientos. Amor propio excesivo. Lo que puede ser un obstáculo en su trayectoria lo elimina sencillamente. Lo quita del medio y fuera. Le gusta ir a la contra. Busca el enfrentamiento. Por eso, cuando hay que discutir con él personalmente, se pasa muy mal. Cerrado en sus convicciones, se queda anclado en una escala de valores tradicional en la que basa su acción. Puede mostrarse violento y agresivo. No concibe llegar a una situación armoniosa con las personas que tienen puntos de vista opuestos. Eso sería ir en contra de su propia naturaleza. Conciliar no está en su vocabulario, es una palabra extraña para él. Para los psiquiatras, neurosis desnaturalizada por conflictos. Neurosis desnaturalizada por conflictos. Incapaz de adaptarse a ambientes nuevos. Es una persona excesiva y complicada. De todas formas, por lo que dices, es una persona que solo podría ser feliz, pero a la vez tampoco puede estar solo. ¿Puede ser eso? Pero él solo es feliz si tiene triunfos, si tiene éxito, si logra lo que él quiere. Por eso te digo, o sea que esa autosuficiencia le hace realmente él caminar auténtico con lo que sea y va por delante de cualquier planteamiento. Sí, él es una máquina que va abriendo camino. Exactamente. Pero se lleva por delante lo que desea. Todo, sí. Y luego, a la vez, lo que también entonces necesita una comunicación por lo que dices, ¿no? Porque a alguien le tiene que machacar. Bueno, yo lo describo como me gusta a veces escribir esta cosa. Él es un ferrocarril que va por una vía y delante lleva una pala que va arrastrando todo. La ventaja que tiene es que desbroza y llegará al final. Le costará más o menos, pero llega. Se lleva por delante todo lo que se tenga que llevar. Pero lo que sí le falta es visión a los lados. Él no es un todoterreno. Él no tiene visión izquierda y derecha, arriba y abajo. Él solamente ve al frente. En cambio, una persona que tiene espiritualidad no solamente ve al frente. Mira a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Sí. A todos los lados, para tener conciencia de dónde está y saberse situar. Sí. Arriba, abajo, derecha, izquierda y dentro. Es que eso lo hace desde dentro. Claro. Es que si no tiene una vida espiritual intensa dentro, no puede mirar hacia afuera. Claro, sí. Bueno, pues ha sido curiosísimo el estudio de este hombre. Ya se le ve de por sí, al margen de esta escritura, ¿no? y de todo lo que tú has manifestado, ¿no? Que en la vida, en lo que se le ve, en lo que se le percibe, es un hombre se le ve estructurado y sobre todo que va hacia adelante con lo que sea, ¿no? Sí. Es que se le percibe, ¿no? Sí, quiero aclarar que este estudio yo lo realicé mucho antes de que en aquella reunión apartara a una persona así para ponérsela en primera fila, una reunión del G20 y todo esto. Es decir, que nada más que salió elegido y salieron escrituras diferentes en internet, rápidamente lo analizamos y el comportamiento que tiene no es ninguna sorpresa. Sí. De hecho, Macron, el presidente francés, sabía muy bien con quién se iba a ver el 14 de abril, cuando estuvo allá en París. Sí. ¿Y qué hizo Macron? Quedarse en un segundo lugar detrás de él y dejarlo a él por delante.
Claro, se fue feliz de Francia, pero Macron sacó de él lo que quiso. De todas formas, ha sido curiosísimo ya todo el tema, ¿no? Lo que es la grafología, toda la expresión que has hecho de Donald Trump y todo lo que nos ha quedado en profundidad de lo que es un grafólogo y lo que transmite el grafólogo. Sí, para personas que no creen en esto, pues solamente les voy a decir que si ven dos escrituras idénticas de personas distintas, que me lo digan, por favor, porque entonces yo dejo la profesión. Yo todavía no he encontrado dos escrituras iguales de dos personas distintas. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Doy fe absoluta, claro, dentro de mi capacidad. Yo soy una persona normal, pero porque he vivido esa experiencia. Y como has vivido la experiencia, pues tienes esa posibilidad. Pero Ángel, no podemos generalizar con un caso. Tenemos que tener... Lo que pasa que es tu caso, pero hay muchos más casos que yo he vivido, claro. Sí, sí. Entonces, por eso sigo. No, pues por eso, pero quiero decir que yo doy fe de la grafología, ¿no? Bueno, pues como estamos llegando al final del programa, si te parece, para dulcificar un poco, voy a leer un poema. Muy bien. Y luego ya pues despedimos el programa y haces alguna observación, si quieres, a los televidentes. Bueno, a ver, vamos a dulcificarlo. El poema es Impresión. Un llanto de amor puro recorría mis mejillas cuando una corriente mágica llenaba todo mi ser. Lo que mis ojos estaban viendo en ese amanecer silente hacían de mi persona la más privilegiada del mundo. Esa corriente de energía universal que da la vida, la sostiene y la potencia, que semeja al Dios de dioses, al ser de seres y al creador de creadores, corría a través de mis entrañas al percibir la magnificencia del amor. Descubrí su sueño cuando al vislumbrar impávido aquella aurora resplandeciente, percibí la grandeza de la creación. Un llanto profundo, un escalofrío penetrante, un frío estremecedor culminaron las sensaciones encontradas de un sutil recuerdo. El impacto de ese maravilloso momento, donde sorprendió a mi persona unos sentimientos olvidados y unas impresiones fecundas, hizo que sintiera de nuevo la sensibilidad de mi alma. El despertar de mis ojos internos, la fluidez de pensamientos espirituales, la imaginación de un mundo perdido y la visión de una vida sagrada me hizo cómplice del amor de la vida. Bueno, pues tras el poema, Juan, agradecerte la presencia, ha sido precioso, ha sido una forma de transmitir que la grafología ahí tiene su poder, su grandeza. Y como nos queda un minutillo, si quieres aportar algo a los televidentes sobre la grafología. Simplemente decirles que si a alguien que dice que es grafólogo les dice que quiere analizar la escritura, pues que le pregunten a ese grafólogo dónde ha estudiado y dónde se ha formado. De tal modo que si no tiene la titulación de París, es mucho mejor que no le den la escritura, porque le puede dar cualquier barbaridad, le puede decir. Entonces, en España estamos en estos momentos 32 personas que tenemos el diploma de París. En Zaragoza estamos 3. Entonces, yo no digo más, solamente que se aseguren de que el profesional que les va a hacer análisis sabe lo que hace y lo que lleva entre manos. Sí, porque es el futuro de su vida, sobre la impresión que le dé el grafólogo, ¿no? Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu colaboración, por compartir este programa, que es muy importante para mí, sobre todo porque a través de vosotros los que vais viniendo, pues vais mandando conocimiento y sabiduría pues a los televidentes, a los amigos de aquí de Caminos Inexplorados. Y a los que nos están viendo, pues agradecer como siempre su presencia en sus viviendas, donde sea, y que sigan con amor este programa, que por lo menos nosotros, o yo en particular, lo hago con muchísimo amor para todos. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias.